Entonces cada uno tiene sus miedos, estos son miedos, son únicos y para cada uno son significativos porque nos afectan, nos dan miedo justamente diferentes cosas, ¿no? Y uno enuncia o dice los miedos como puede. Incluso la mayoría de las veces no decimos, ni siquiera podemos pronunciar los miedos más profundos que tenemos. ¿Se acuerdan Asterix? La historieta. ¿A qué le tenían miedo los irreductibles galos? Tenían solo miedo a una cosa: a que el cielo les cayera sobre sus cabezas. Era el único miedo que tenían los irreductibles galos, ¿no? Ellos podían luchar contra legiones romanas, no tenían miedo, pero tenían ese miedo, esa superstición de que el cielo les cayera sobre la cabeza. Entonces cada uno tiene miedos diferentes, únicos, intransferibles y valederos. Y el miedo es una sensación de angustia provocada por un peligro real o imaginario, dice el diccionario. El miedo es una sensación de angustia provocada por un peligro que puede ser como real. No sé, viene un perro a ladrarme, a morderme los tobillos. O imaginario. Voy a pasar por un lugar y me parece que ahí va a salir un perro, pero nunca sale un perro. ¿Me explico? Es decir, es ese sentimiento de angustia que me provoca algo real o imaginario. Y hay miedos muy profundos. Por ejemplo, el miedo existencial, ¿no? Un miedo existencial a cuando nos damos cuenta de que estamos separados de Dios, cuando nos damos cuenta de quiénes somos frente a Dios, qué va a pasar, la eternidad, la muerte, el sentido de la vida. Y está el miedo a la muerte, que es un miedo que tenemos todos los seres humanos. Y hay un escritor que dice: todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que obramos, todo lo que trabajamos, todo lo que pensamos, es para evitar hablar y pensar en la muerte. Él dice que es como que estamos en un escenario y todo lo que actuamos, todas las actividades que nos ponemos, todo lo que hacemos, es para evitar pensar y trabajar y pensar, sí, en la muerte, como para esquivar la muerte. Ese lo dice Dolina. Y es interesante esa postura, ¿no? Cómo tratamos de esquivar esa situación, ¿no? Y Jesús y mis miedos, vamos a ver un pasaje bíblico en Marcos, capítulo 4, donde Jesús y sus amigos pasaron por una situación que a sus amigos les pasó lo que vamos a leer ahora. Marcos 4, 35 al 41. Marcos 4, 35 al 41. La versión Dios habla hoy dice así: al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: ¡silencio! ¡Quédate quieto! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo a los discípulos: ¿por qué están asustados? Todavía, esa palabra importante, ¿todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros: ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? En este texto Jesús está enseñando arriba de una barca
mucha gente se está aproximando. Justo el domingo pasado se trajo el texto de lo que estaba enseñando, que era la parábola del sembrador. Entonces Jesús estaba enseñando esa parábola del sembrador, otras enseñanzas. Se había venido un montón de gente, había gente, era la orilla del lago de Galilea, habían cruzado barcas del lado oriental, del lado más de Decápolis, de la zona griega, a la zona más judía de Galilea, para escucharlo. Un montón de gente, imagínense, cientos de personas acercándose, pidiendo que lo toque, que lo sane, que lo cure, que mi familia, que mi hijo, que mi enfermedad, que mi mano rota, que mi lepra. Imagínate esa situación, era tanta la presión que Jesús ni siquiera podía estar en la orilla, tenía que subirse un barquito para poder retirarse, que la gente no se le abalanzara y también poder hablar ahí como un anfiteatro, así con acústica, ¿no? Y estando ahí arriba le dice a los discípulos, vamos al otro lado, vamos. Y así como estaba, Jesús ha parado en la barca, se suben los discípulos y arranca para el otro lado. Vamos al otro lado del lago. Y este relato, que les invito a subirse a esa barca, es un relato que tiene muchos detalles, muchas sensaciones, muchas imágenes, muchos sentimientos, que solo lo puede haber escrito alguien que estuvo ahí, ¿sí? Por eso se piensa que Marcos está escribiendo lo que Pedro vio, lo que Pedro estuvo presente, porque da muchos detalles que los otros evangelios no lo dan. Por eso se piensa que es un testigo presencial que estuvo en la barca, que era Pedro, y Pedro le contó a Marcos. Y ese es un relato muy vívido, muy así. Marcos era la forma de expresar de Marcos es muchos verbos, ¿no? Muchas acciones, lo cual le da mucho movimiento. Y va a lo concreto Marcos, no anda con muchas vueltas. Entonces Jesús les invita a esta gente, a sus discípulos, a ir al otro lado del lago. Dice que era de noche, ¿no? Entonces ellos estaban en la costa occidental del lago de Galilea y tenían que ir a la costa oriental del lago de Galilea. Estaban en una zona judía, tenían que cruzar 12, 13 kilómetros e ir a una zona griega. Venían de estar escuchando enseñanzas, viendo sanaciones, se les enseñaba por parábolas, y ahora Jesús les pide que de noche se suban al barco y que se vayan al otro lado del lago, de noche, a una zona griega, una zona donde había gentiles, una zona donde se iban a encontrar con situaciones tremendamente difíciles y que iban a marcar la fe de los discípulos. Y en el texto hay como contrapuntos, ¿no? Hay como contrapuntos. Contrapuntos son, me imagino, por ejemplo, en la guitarra, graves, agudos, ¿no? Altos y bajos, el lado oriental, el lado occidental. Hay como siempre diferentes imágenes que nos ayudan a entender el texto. Entonces les invito a analizar este texto por medio de esos contrapuntos que hay. El verso 35, esto que Jesús les pide, vemos que Jesús primero está con un montón de gente y pasa a estar con ¿cuánta gente en el barquito? ¿Cuántos eran los discípulos? Empieza a estar solo con los 12, ¿no? Entonces está con mucha gente y pasa a estar con poca gente. Y va a un territorio gentil a predicar, a un territorio donde la gente, había judíos, pero eran ya, por ejemplo, en esa zona criaban cerdos, hacían cosas que eran impuras para la ley judía. Va a otro territorio a predicar. Y va por iniciativa propia Jesús. No es que los discípulos le dijeron, vámonos de acá, sino que Jesús mismo, que por iniciativa propia, va al otro lado del lago a predicar. Nadie lo envía, Jesús pide para ir. Y fíjate en el versículo 36, le dice, entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, que estaba predicando, ¿no? Y también otras barcas lo acompañaban. Tal vez personas que habían venido del otro lado del lago, del lado oriental, a escucharlo, o personas de ahí, ven que Jesús sale en la barca, se suben a las barcas y empiezan a acompañar a Jesús. Imagínense, no sé cuántas barcas, sería una pequeña caravana. Las barcas, estamos hablando de barcos capaz no más largos que esta, ¿no?
como si fuera este espacio acá adelante, como si fuera todo este lugar, no sé, 10 por 3, me imagino, y 12 personas ahí. Algunos de los discípulos eran expertos en manejar barcas, pero siempre que iban a pescar a la orilla, ¿no? Porque tampoco iban a regalarse ir tan adentro, iban a pescar a la orilla. Y ahora Jesús les está diciendo que vayan de noche y que crucen todo el lago. Capaz que ellos nunca habían cruzado el lago, no lo sabemos. O capaz cruzaban el lago por la ribera. Entonces iban otras barcas. Y esas otras barcas se van a ver beneficiadas del milagro que hace Jesús. Se va a ver beneficiada la barca que iban ellos, pero también esas otras barcas se van a ver beneficiadas del milagro que hace el Señor. Y el siguiente contrapunto que veo en el texto, que quiero invitarles a ver, el verso 37 y 38, dice: en esto se desató una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Y ahí Jesús se levanta y da una orden al viento y al mar y dice: silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Esta diferencia, ¿no? Pasan a estar en calma a una tormenta, se empieza a anegar con las olas la barca, empieza a entrar mucha agua, empieza a caer mucha agua, se empieza a hundir la barca, se empieza a zozobrar, y estas personas que eran expertas en la navegación, les da un miedo fuerte, ¿no? Un miedo de muerte, un temor de perecer, de morir, un miedo importante. En esa zona de Galilea ocurren tormentas muy rápidas, así como vienen, también se van, porque es un valle, el lago, que es el lago más bajo que hay, y hay 3 picos alrededor del lago, entonces los vientos se meten y hacen tormentas muy rápidas. Entonces este contrapunto, ¿no? De la tormenta, todo entrando agua, un montón de viento, y Jesús, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. ¿En dónde? En la parte de la popa, en la parte de atrás del barco. Imagínense que este es el barco, en la parte de atrás del barco, que es donde iba el timonel, ¿no? Que iba manejando. Había un lugar para poder recostarse, el timonel, que era el que iba dirigiendo el barco. Le dan ese lugar de privilegio en el barco a Jesús, y fíjate si estaría cansado, que estaba durmiendo en el medio de la tormenta, con el viento, con las olas. No sé si conocen personas que duerman así, pase lo que pase. Por ejemplo, me acuerdo de mi hermano Felipe, estábamos en cumpleaños, así tremendo barullo, y decía: me voy a dormir. Y se acostaba y se dormía, no importaba si alrededor había de todo. Lo heredó de papá, creo, eso también, que él también es especialista. Y hay personas que, bueno, pueden dormir en distintas circunstancias, pero qué cansado que estaría Jesús para estar durmiendo en una tormenta, Mili, imagínate. En el medio de una tormenta, Natalia, durmiendo Jesús. ¿Cómo es posible? Si estaría cansado realmente, ¿no? Y la tormenta, dicen los estudiosos de la Biblia, que representa también las fuerzas del mal. En el pensamiento semítico, todo lo que estaba abajo del agua tenía que ver con la maldad, con el pecado, con las fuerzas del mal. Entonces la tormenta también personifica las fuerzas del mal que tratan de impedir, que tratan de bloquear esa ida de Galilea a Decápolis, ¿sí? Acuérdense que Jesús estaba en misión, predicando. Entonces esta historia, que es una historia real, verídica, también es una parábola en sí mismo, que nos muestra cómo cuando uno va a predicar de un lugar a otro, hay fuerzas del mal que quieren impedir que se predique en ese lugar. Y en la Biblia hay otra persona que nos recuerda que estaba durmiendo en una tormenta. ¿Se acuerdan quién estaba durmiendo en una tormenta? Que Melba quiere hacer un estudio alguna vez, una comparación entre Jesús y él.
Jonás 1:5 dice que Jonás estaba durmiendo y lo tienen que despertar, ¿no? Y acá hay como un paralelismo interesante y muestra que Jesús es más que un profeta, ¿no? Jesús es más que Jonás, porque Jonás estaba a un nivel de profeta. Y Jesús, con lo que va a pasar ahora, demuestra que Él no es solamente un maestro, porque lo despiertan y le dicen, maestro, Rabuni. Él es más que un maestro, Él es más que un profeta. Él va a demostrar quién es en este pasaje. Esta tormenta quiere frenar ese avance evangelizador, ¿sí? Venían de escuchar la parábola del sembrador, pasan por el mar de Galilea, viene esa tormenta que quiere frenar eso, y se iban a encontrar en Gadara, ¿se acuerdan con quién? Con un endemoniado, con una situación terrible. Entonces, esa tormenta, las fuerzas del mal querían impedir que llegara el evangelio a ese lugar. Verso 39 y 41, mirá lo que dice. Presta atención ahí, Natalia, mirá. Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar. Dijo dos cosas. ¿Qué dijo? A ver. Silencio. Quédate quieto, depende de las traducciones. A callar. Bien. Jesús, con una orden, calma la tormenta. Y es interesante que Jesús le habla directamente a la tormenta. No dice, Padre, te pido que calmes la tormenta. Él directamente, con su palabra, le ordena al viento, a las fuerzas de la naturaleza, que se calmen. Es la intervención de Dios en las fuerzas físicas y naturales que rigen el universo. Dios participando, ordenándole al mar que se calme. Dice que Jesús reprendió, increpó, dio una orden. Y hay una traducción que está buena que dice, se encaró con el viento. Yo me imagino, porque cómo habrá sido las palabras de Jesús, ¿no? En medio de la tormenta, el viento, y está con signo de exclamación el texto, habrá sido un grito fuerte, ¿no? Una orden fuerte, ¿no? Se encaró con el viento. Dirían los adolescentes, se paró de manos con el viento, ¿no? Se paró de manos y le ganó. Y Jesús hace dos preguntas a sus discípulos. Y aquí hay otro contrapunto. Las preguntas que hace Jesús y las preguntas que hacen los discípulos. Jesús hace dos preguntas a sus discípulos que las podemos también recibir nosotros. Jesús les dice, después de calmar el viento, dice que al instante el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después, verso 40, dijo Jesús a sus discípulos, ¿por qué están asustados? Esta es una pregunta que es como tragicómica, no sé, es claro, es como decís, te pones ahí en la situación de los discípulos y no sé cómo habrán reaccionado, ¿no? Bueno, ahora vemos cómo reaccionan, pero dice, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? ¿Por qué estás asustado? ¿Todavía no tenés fe? Estamos hablando de Jesús y nuestros miedos. ¿Todavía no tenés fe? Y es interesante que Jesús le dice, todavía, ¿no? Como que en el amor de Él y en su gracia, dice, bueno, van a llegar a tener la fe, todavía no tienen fe, es muy importante esa palabra. Es como esto, como una corrección con amor, ¿no? Otras versiones dicen faltos de fe, ¿no? Incrédulo, o sea, más fuerte, pero algunos biblistas plantean este otro camino en la traducción. ¿Todavía no tienen fe? Y ahí yo me preguntaba, ¿en qué tono habrá hecho estas preguntas? Yo siempre me había imaginado que el tono de estas preguntas de Jesús era un tono como el mismo tono de la tormenta, cuando lo manda a callar a la tormenta. Y después ya no, tal vez, no lo sabemos,
imaginación. Tal vez ese fue un tono tierno, por lo menos no tiene la exclamación, entonces todavía no tienen fe. ¿Por qué están asustados, no? ¿Qué relación guardan mis miedos con la falta de fe? ¿El tener más fe aplaca mis miedos? Y los discípulos, al ver ese poder ahí al lado de ellos, a ver esa cosa maravillosa de Dios interviniendo en las fuerzas de la naturaleza, hacen una pregunta también. Y dice, ellos se llenaron de miedo. Otra versión dice, se maravillaron. Les dio temor, como es más bien como la reverencia, ¿no? de Dios, de darse cuenta. Y es una pregunta que hacen casi como una adoración, como sin saber, medio aturdidos todavía por el milagro. Dicen, ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? Con esa pregunta los discípulos ya están dando un pasito más en la fe, ¿no? Ya están dando un pasito más en la fe y se preguntan y exclaman con temor y reverencia, ¿quién es este? Se maravillan, se asombran, dicen otros evangelios. Los discípulos aún no habían entendido totalmente que Jesús era el Cristo. Ellos habían visto sanaciones, habían visto liberaciones, habían escuchado las parábolas, le había explicado las parábolas en privado, habían visto toda esa multitud, pero todavía no habían creído que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo. ¿Cuántas veces vimos a Dios obrando en nuestras vidas y no nos hemos dado cuenta que es Él obrando en nuestras vidas? Y yo me acuerdo una vez que Michael compartió su testimonio, y bueno, lo hago extensivo a la familia, de que él contaba cómo en cada lugar que estuvo viviendo de niño, siempre había, ¿verdad, Alejandra?, una iglesia, una monja, alguien que se acercaba para acompañar, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces Dios estuvo obrando en nuestra vida, librándonos de distintas cosas y no nos hemos dado cuenta? Romanos 10:13 dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este versículo me lo acordé, nos lo enseñó en Apen, me acuerdo, Elizabeth Kaitasov. Y hay una frase de una canción de Luis Alfredo que dice, a veces Dios calma la tormenta, a veces, y otras deja rugir la tormenta y calma a sus hijos. A veces Dios calma la tormenta, a veces, y otras deja rugir la tormenta y calma a sus hijos e hijas. Osvaldo Vena dice, leyendo este texto, que Dios es mayor que todos nuestros miedos. Dios es mayor que todos nuestros miedos. Y vemos algunas aplicaciones a nuestra vida, ¿no? En este texto, que el Espíritu Santo nos está hablando a cada uno por medio de su palabra. Interesante que al principio, en el verso 35, Jesús estaba cansado, ¿no? Y le pide para ir a otro lugar. Y yo me pregunto, ¿nos cansamos en el ministerio? ¿Nos cansamos en el servicio? Sí. ¿Y cómo nos estamos cuidando como iglesia? ¿Cómo estamos cuidando a los maestros? ¿Estamos rotando? ¿Estamos teniendo cuidado de los que están en el frente? ¿O están cansados algunos de esperar el relevo y no llega más el relevo? ¿Tenemos gente que vela por nuestro descanso en el ministerio? ¿Nosotros velamos para que otros descansen y no se quemen en el ministerio? Esa como una aplicación, ¿no?
Jesús mismo se cansaba. Entonces nosotros también cómo trabajamos ese tema. En el verso 36, iban otras barcas, ¿no? Y se beneficiaron del milagro. Interesante, que no estaban ahí en la barca, pero se beneficiaron del milagro. Y una pregunta típica, ¿no? ¿En qué barca estamos? ¿No? Si estamos en la barca de Jesús. ¿Y cuántas veces hemos estado en otras barcas? Es decir, en la periferia, y hemos recibido bendiciones como por añadidura, ¿no? Como dice, otros sembraron, nosotros entramos en sus labores, otros oraron por nosotros somos esa respuesta a las oraciones. ¿Cuántas veces la fe de otros benefició a nuestras vidas? Y en el verso 37 y 38, los discípulos increpan a Jesús, ¿no? Vieron que le hacen una pregunta, obviamente están en una situación límite, ¿no? Pero le hacen una pregunta, imagínate, están todos ahí, Jesús durmiendo ahí arriba en la almohada. Y le dicen, vamos a leerlo, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Le increpan, ¿no? O sea, le dicen con respeto, pero fuerte, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿podemos increpar nuestros miedos a Dios? Sí, podemos decirle a Dios, tengo miedo de tal cosa. Y el Señor responde. Entonces la enseñanza para mi vida es poder llevar mis miedos a Cristo. Tengo miedos, llevarlos a Cristo, decirle de primera mano. Y en el verso 39 al 41 vemos esta doble naturaleza de Cristo. Jesucristo, totalmente hombre, cansado, durmiendo, y Jesucristo, totalmente ¿qué? Dios. Jesús totalmente hombre y Jesús totalmente Dios. Y negar cualquiera de estas dos realidades es una herejía, es algo que va contra la enseñanza de la Biblia. Ese misterio de la doble naturaleza de Cristo, ¿no? Hay judaizantes y gente mismo en las iglesias que bueno, plantean que Cristo era como un grado inferior a Dios, ¿no? O sea, como que dependía de Dios, entonces era como inferior al Padre. Y la Biblia acá muestra claramente que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es hombre. Negar cualquiera de las realidades es una herejía. Y Jesús comparte nuestra suerte y miedos. Y nosotros gustamos su victoria, dice un comentarista, Berkeley. ¿Y se acuerdan de una vez que Jesús tuvo miedo? Que Jesús tuvo un miedo, una angustia de muerte. ¿Se acuerdan? En el monte, en Getsemaní, en esa oración, en ese mano a mano, a solas con su Padre, a Jesús le invade una angustia, un miedo, ¿no? Dice que caían gotas como de sangre. Y Jesús vence ese miedo por amor a mí. ¿Y cómo lo vence? Sometiéndose al Padre, que es mayor que sus miedos. Gracias al mérito de Jesús en la cruz, hoy yo puedo superar mis miedos a través de la fe en Él. Y Jesús le hacía estas dos preguntas a sus discípulos, ¿no? Y es como si la hiciera a nosotros. ¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Y la respuesta a esta pregunta que Jesús nos hace a nosotros se juega en nuestra eternidad. ¿Por qué estás tan asustado? ¿Todavía no tenés fe? ¿No te das cuenta que yo soy el Hijo de Dios? Se juega nuestra eternidad en esa respuesta. Les invito a ponernos de pie. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias por Langham, que nos acompaña para estudiarla, por los hermanos que nos ayudan a capacitar. Pero, Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo haga la obra
en cada uno de nosotros, que tú confirmes en cada uno de nosotros tu palabra, en obediencia y en amor a ti, Señor. Que no seamos solamente oidores de ella, Señor, sino que podamos ser hacedores, Señor. Gracias por lo que esta palabra nos enseña. Gracias por lo que esta palabra nos confronta y que tú sigas obrando en el proceso de santificación de cada cristiano, cada cristiana que está aquí. Que tú vayas aumentando nuestra fe, que tú vayas aumentando nuestra empatía contigo, Señor. Te lo pedimos porque te necesitamos. Necesitamos que vos estés en nuestra barca. Necesitamos verte obrar, Señor. Necesitamos escuchar tu voz para ir a otros lugares a predicar el Evangelio, para ir a nuevos horizontes, a compartir de tu amor. Señor, como traía Cristian hoy, que con las personas que nos crucemos, que podamos cruzar esos lagos que hay entre nosotros y ellas y poder compartirles de tu amor, que no haya excusas de tiempo, de dinero, etcétera, para compartirles tu palabra, Señor. Danos la palabra justa para poder dar razón de la esperanza que tenemos y hacerlo en oración y con humildad, Señor, como dice tu palabra. Que como iglesia también podamos compartir de tu amor hoy en la tarde, ahora de luego con los niños, que tu Espíritu Santo esté en el control de todas las cosas, Señor. Bendecimos tu nombre, oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.